bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, una vez más, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, una vez más. Pues agradecemos el favor de su atención, la invitación, el estar aquí, ¿verdad? Verdades bíblicas, como lo dice este nombre, se encarga de compartir la Biblia, la enseñanza espiritual, para que sea de bendición para cada uno de todos los que estamos aquí. Sin interrupción, o más bien dicho, sin meter dogmas humanos o sabiduría de hombres. Eso es lo que se encarga de las verdades bíblicas. Hablamos solamente a través de la Escritura para llegar a tener un entendimiento, una rehabilitación, una restauración, como lo dice este libro, de la manera correcta. Así es lo que trabajamos el día de hoy en este lugar y bueno, en todos los lugares. Dios bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Dios los guarde, Dios los bendiga. Hoy quiero tocar un tema que para mí Dios me puso desde ayer en la noche o hoy en la madrugada. Dios me habla de una manera tan hermosa a mi corazón, pues diciéndome de qué hable, qué son los temas que puedan bendecirle a usted, etcétera, etcétera. Y hoy queremos hablar, dialogar, ¿verdad? Ya después del tema pues vienen las preguntas, porque de eso se trata, que también usted disipe las dudas, ¿verdad? Que usted tiene. Rafael Garibay, servidor de ustedes, pues buenos días a todos y comenzamos. Entonces el tema que quiero platicar el día de hoy es el siguiente. Le puse por nombre, ¿verdad? Cómo el grupo o el AA depende de la Biblia. ¿De qué manera el AA o este grupo de alcohólicos anónimos, esta clínica, depende de la Biblia? ¿Y de qué manera? ¿Cómo es que el AA pues se debe de ajustar a la Biblia? Así como muchos otros grupos, llámese religiones, porque también entra dentro de esto, se ajustan o se deben de ajustar a la Biblia para que esto traiga buenos frutos. No sé si me explico. El punto es el siguiente. AA maneja esos 12 pasos, ¿verdad? Que 7 u 8 de los 12 pasos tienen que ver con ese ser superior. Y ese ser superior para mí es Dios, el de la Biblia, de la Escritura. Entonces, los dos fundadores, ¿verdad? Así como los 100 que participaron, que tuvieron problemas con alcohol y drogas, esos 100 pues instituyeron el AA, formularon pues los 12 pasos, que las 12 tradiciones, demás, etcétera, 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 etcétera. Lo digo así porque no es mi área de trabajo. El AA no es el área de trabajo mío, no. Mi área de trabajo, yo como pastor, son las Escrituras, la palabra de Dios, la autoridad máxima que es la palabra de Dios. Entonces los fundadores de AA se escudan, buscan la Biblia, la palabra de Dios, para que este formato de AA pueda ayudar a la humanidad o al mundo. Bajo esa circunstancia, yo tengo que decir algunas cosas, que es de lo que se trata. ¿Verdad? Ya después, si tiene usted una duda, con todo gusto lo podemos sacar a la luz. ¿Verdad? Entonces, quiero decir una cosa. Esos 12 pasos estipulados por los fundadores de esta agrupación AA son muy buenos, esos 12 pasos. Están correctamente citados
y me pregunta, hermano Rafa, entonces, de 100 personas, ¿por qué a la salida de estos no es positivo, no es bueno? ¿Por qué no, hermano Rafa? ¿Por qué? Esa es la pregunta que me han hecho a mí. Entonces, yo a través de la experiencia pues, que Dios nos ha permitido, voy a decir lo siguiente, o sea, los 12 pasos están bien formados, sí, pero si usted no lo sigue al pie de la letra, ¿verdad? Los 12 pasos no van a ser un fracaso, el fracaso va a ser usted, porque no lo sigue al pie de la letra. Ese es un punto. El otro punto importante es que si usted no se ajusta a ese poder superior que es Dios, que es Cristo Jesús, si usted no obedece los mandamientos, si usted no obedece el consejo de Dios, esto lo va a llevar a usted a un fracaso, así de sencillo. Por eso la gente pues entra en rebeldía, no obedecemos, seguimos en la misma situación de desorden, que es lo que yo platicaba con un varón ayer. Entonces, con el respeto, lo digo así en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Dios bendiga el AA, Dios bendiga porque están haciendo una labor importante, sí, pero la consejería humana del AA no está arriba de la Biblia, jamás, que quede claro. La sabiduría humana no está arriba de la Biblia, no. Y hay muchos que se aprenden más literatura que la misma Biblia. Error, malo, no es así. Por eso tenemos que buscar nosotros la palabra de Dios para que esta sea la que nos dé la pauta a seguir y salgamos bien de aquí. La Escritura dice en Colosenses, yo lo busco más, Colosenses 2:8 dice así, el apóstol Pablo habla diciendo esto, antes de que ocurra, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y está. Porque aquí hay 12 tradiciones y que quién sabe qué. Ya viste lo que pasa. Es decir, si usted no se ajusta pues a la Biblia, a la Escritura, al poder de Dios, a ese ser superior, si no le entrega su vida para que lo restaure, va a ser un fracaso en su vida. Así nomás, por eso lo quería estar grabando. Si no nos ajustamos a las cosas de Dios, va a ser un fracaso. Porque también en esto debemos entender, analizar profundamente lo que dice Juan 10:10, debido al problema que hay en el mundo. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Debido a eso, ¿verdad? Tenemos que obedecer lo que nos dice Juan 10:10, que la Escritura dice así, el Señor Jesucristo dice así, señalando al enemigo, que lo tengo que sacar a la luz, no por darle mucha importancia, sino para que se entere de en contra de qué está usted. Y quién es el enemigo que lo que va a hacer es destruirle a usted. Por eso que el Señor Jesucristo nos habla en este punto, Juan 10:10 dice, es el diablo. Ha venido para hurtar, matar y destruir. Entonces, miren, el diablo no se va a cansar, no va a dejar de insistir en destruir al ser humano. Este tiene más de 5,000 años de experiencia, este tiene cierto poder, este es invisible y usted no. Y si usted trata de luchar contra él,
tenemos que entender que si no nos apegamos a Dios, al Dios de la Biblia, no al de la religión, todas las religiones fueron hechas por los hombres y tienen errores tan mal, para que mejor me entiendan. Y la pregunta que usted me puede hacer a mí, hermano, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que tengo que seguir? La Biblia, la palabra de Dios, puesto que fue lo que dejó el Señor Jesucristo. Por eso la debe de conocer y aprender también. En el capítulo 8, versículo 30, 31 y 32, el Señor Jesucristo exhorta esto al pueblo y les dice, y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él y les dijo, si ustedes obedecen que mi palabra, y está claramente, para no dejarle raíz al diablo aquí, para que entre con su cizaña, le tengo que decir que antes no había Biblia, porque con eso me tratan de atacar. Hermano, pero antes en ese tiempo no había Biblia, ya lo sé. Pero ¿qué es lo que había en ese entonces? Había precisamente escribas, que ellos, su trabajo era escribir lo que acontecía. Y los discípulos de Cristo, ¿verdad? Mateo, Marcos, etc., escribía lo que Cristo decía en el Evangelio de Jesús. Lo que él hacía es predicar la palabra de Jesús. Y los discípulos aprendieron de modo oral la palabra enseñada por Jesús, que años después fue estipulada en lo que llamamos la Biblia. 1000 años después se unió esos 66 libros pequeños, Biblios, que significan pequeños libros, y fue precisamente llamada la Biblia, comprendida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ahí quedó lo que el Señor Jesucristo dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Y está. ¿Por qué? Porque este nos va a enseñar un modo de vivir totalmente diferente a lo que estamos viviendo terrenalmente. Y después dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Es por eso que necesitamos conocer el Evangelio de Cristo, ya que la Biblia es el manual de vida para el creyente. Oigan, la Biblia, la palabra de Dios, es el manual para vivir bien. Y si tú desconoces la Biblia, ¿qué? Estás perdido, mi amigo. Porque el doble A depende de la Biblia, no al revés, que quede claro, que era lo que me alegaba ayer un varón. Si no te apegas a la Biblia, apégate aquí a los 12 pasos, a las 12 tradiciones, falsos, señores, que quede claro. Porque los 12 pasos, 9 de ellos dependen de Dios. Los fundadores, estos dos fundadores, ¿dónde sacaron esos 12 pasos? De la Biblia. Ahí está. O sea, que es forzoso que dependamos de Dios, así de sencillo. Porque solamente Dios, solamente Jesucristo derrotó al diablo, ningún ser humano. Bueno, que quede claro, ningún ser humano, solamente Dios, porque el diablo es un ser espiritual que tiene cierto poder. Entonces necesitamos la intervención divina para que Dios precisamente destruya al diablo. El diablo ya está vencido en la cruz. Venció el Señor Jesucristo al diablo en la cruz. Lo derrotó. Pero ¿qué crees? La gente no lo sabe. Y como viven en el cigarro, en el alcohol, en las actividades del diablo, el diablo tiene cierto poder para destruirlos.
los dos fundadores lo saben, por eso lo pusieron. Paso número 3 dice: yo decido poner mi voluntad y mi vida al cuidado ¿de qué? De Dios, como nosotros lo concebimos, yo a través de la Biblia. Ahí está. 4. El 4 dice: sin miedo hice yo un minucioso inventario moral de mí mismo. 5. Admito ante Dios y ante otros seres humanos la naturaleza exacta de mi defecto. 6. Estuve enteramente dispuesto a dejar que Dios me librase de mis defectos. En todo interviene Dios. Y solamente Dios puede romper, escuche usted, el demonio interno del pecado en nosotros. Ahí está. Ay, hermano, ya me asustó. No, es la verdad. Solamente Dios, el Señor Jesucristo, puede liberarle del pecado, escuche, del pecado que hizo el diablo en las personas a través del alcohol, a través del cigarro, a través de la droga, a través del tatuaje. Solamente Cristo puede romper esa posesión del diablo, para que usted me entienda, esa liberación. Así nomás. Por eso es importante que la persona conozca la Biblia. ¿Por qué? Porque ya sabemos en otro estudio ya lo hemos dado, ¿verdad? Que si alguien me pregunta, hermano Rafa, entonces, ¿por qué hay, si Jesús dijo su palabra, por qué hay más de 5,000 religiones hechas por los hombres? Porque así trabaja el diablo. ¿Para qué? Desviar a la gente, ¿no? Así nomás. El propósito del diablo, ¿cuál es? Hurtar, matar y destruir. Y una persona que conozca, escuche usted, una persona que conozca sencillamente la Biblia va a tener estabilidad espiritual y relación con Dios. Es eso. Yo puedo declarar, estamos grabando un video, yo puedo declarar lo que yo mismo he dicho. 12 de octubre de 1492 llegaron los españoles a América y que pues, conquistaron este continente y que más trajeron la religión católica al continente y la vendieron, y esa es la que se ha seguido en América. Pero eso no quiere decir que sea la mera, la de Dios. No, Señor. Y no tengo por qué entrar en debate porque la palabra misma de Dios nos aclara estos puntos. Es decir, ya me sale un poco del tema, pero tiene que ver. Es decir, lógicamente que si estoy diciendo que hace 500 años se conquistó este continente, de ahí para allá, pues toda la gente es católica, lógico. Por lógica, puedo decir que yo fui católico, pues sí, hasta los 35 años. Cuando conocí la verdad y que me hizo libre. Mis padres pues eran católicos, lo mismo que mis abuelos. Pero cuando yo conocí la Biblia, cambiaron los conceptos espirituales de mi vida. Ahí está. Y claramente que más al ratito pues puedes hacer la pregunta que sea. Pero ¿cómo nosotros podemos investigar la verdad en las Escrituras? Por eso dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad que te hará libre. Otra vez lo digo yo, te hará libre. Y fue lo que pasó con ese siervo inútil de Dios. Conocí la palabra de Dios y fui libre. No porque tenga que entrar en una polémica religiosa, a ver qué religión es la más verdadera. No, Señor. La verdadera es la Biblia, para que el diablo no te engañe. Aprenderla, conocerla. Y después que vivirla. Gloria al Señor, que se lo compara a los Señor. Después que vivirla en tu vida con un buen testimonio. Eso es lo chulo. Como a mí me han preguntado a mí, que luego traigo aquí las siglas de la iglesia.
Oiga, ¿es usted cristiano? Sí, Señor, para servir. ¿Qué desea saber? ¿Qué desea conocer? Y con la misma escritura le contesto. No con otra cosa, con la misma Biblia. Ahí está. Entonces usted tiene que avanzar. Hermano, entonces las religiones tienen problemas muchos. Porque estos dependen de dogmas hechos por los hombres. Así de sencillo. Allí están en el error. Hermano Rafa, ¿y cómo sabe usted que están en el error? Porque conozco la Biblia. Y el apóstol Pablo en Gálatas, ya ven, mira de memoria. Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, el apóstol Pablo declara, diciendo, si alguien viene con una enseñanza diferente a la que están las escrituras, anatema sea. Repito y digo, si alguien viene a un ángel del cielo, viene a enseñar una enseñanza contraria a la Biblia, anatema sea. Esa palabra en griego significa maldito. Entonces, aguas, varón. Esto es algo serio. Porque si yo oso meterle alguna práctica contraria a lo divino, yo me meto en un problema con Dios. Terrible. Dice Apocalipsis 22 que van a venir sobre mí las plagas peores que le mandaron a Egipto. Ahí está. Hermano, ¿y nos puede decir alguna causa de las religiones? Sí, cómo no. Por ejemplo, los mormones, ellos atestiguan tener otro libro aparte de la Biblia. Y dicen ellos que el Señor Jesucristo, después de nacer en Jerusalén, en Belén, pues, en Israel, ¿verdad? Ya después de que murió, que fue crucificado y resucitó, se apareció en América en el año 1800 y que allí se les entregó unas tablas de oro con los nuevos mandamientos. Hermano, discúlpenme, ese es un error, porque las escrituras no nos hablan de eso. El enemigo tiene que ver. Y segundo punto, no hay vestigios de nada de eso. No hay pruebas de que existió este grupo, etcétera, etcétera. No hay. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, bueno, pues tienen enseñanzas fuera de las escrituras, pero yo no puedo hablar si no conozco. Por eso es importante que usted conozca las escrituras para que no le vean la cara. Discúlpenme la palabra. Entonces, testigos de Jehová, igual como mormones, nacieron por ahí en el año 1870, 80, por ahí más o menos. Y estos, pues, toman la Biblia y quieren hacer sus reglas a su manera. Oiga, errores de los testigos de Jehová. Bueno, la palabra de Dios dice que lo que prohíbe Dios es tomar la sangre. Dios prohíbe tomar la sangre, tomarla. Que yo me la trague, pues, eso prohíbe Dios en su palabra. El Levítico, ahí lo menciona como mandamiento secundario. En cambio, el testigo de Jehová no permite la transfusión de sangre y los deja morir. Y ellos declaran, si es de Dios, va a sanar, y si no, pues también Dios decidió llevárselo. Error, porque no es así. Cuando se hace una transfusión, se hace en un lugar debido, correctamente establecido, como es un hospital, donde tienen todos los elementos necesarios para esto. ¿Sí me explico? Bueno, ahora, ¿qué, hermano Rafa? ¿Qué está en la sangre? La vida. Por eso una persona cuando se accidenta y pierde sangre, el doctor ¿qué? Le va a decir, señora, su familiar necesita sangre, necesita una transfusión, porque si no se muere. Entonces hay que depositarle sangre al enfermo para que se rehabilite. Eso es correcto, Señor. Ahí no estamos hablando de impurezas, porque estamos salvando un alma, una persona, y así dicen las escrituras. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Segundo punto, ellos se declaran testigos de Jehová. Se declaran así, siendo más mexicanos que los nopales.
Sí, porque yo preguntaría al público, a ver si alguien sabe, ya lo he dicho yo aquí. Pero ¿quiénes son los únicos testigos de Jehová? ¿Quiénes son? ¿Alguien sabe por aquí? ¿Alguien sabe quiénes son los únicos testigos de Jehová? Nadie sabe, ya ve, por eso es importante saber, estudiar, por eso es importante. ¿Cómo ven allá atrás? ¿Son los 12 apóstoles? No, los únicos testigos de Jehová. ¿Los judíos? Los judíos, porque ellos fueron testigos oculares del poder de Dios cuando sacó al pueblo de Egipto, donde eran esclavos ellos. Entonces ellos son testigos porque vieron el poder de Dios, cómo abrió el mar, cómo cayó el alimento del cielo, cómo la ropa y los guaraches les duró 40 años en el desierto sin gastarse. Los judíos fueron testigos oculares de ese poder de Dios, de lo que hizo Moisés. Hermano Rafa, entonces, nosotros entonces, ¿qué somos para no creerle a ese grupito, a esa secta? Nosotros somos testigos, pero de Cristo. Ahí está la respuesta. Y esto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Lo quiere ver usted? Vean. Capítulo 1, versículo 8. Voy a leer desde el 6, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Ahí está. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces sencillamente nosotros somos testigos de Cristo. Ahí está el cachezote para esta secta que está enseñando una doctrina equivocada, mi amigo. No que me caigan mal los testigos, sino que están errando, porque no dependen de la palabra de Dios. Y también ellos modificaron la Biblia. Aguas. Porque en Juan 1, y el verbo dice es Dios. O sea, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Y allí en Juan 1:1 el verbo es Dios, ese Dios que está escrito con B minúscula, cuando debe de ser mayúscula, porque le voy a decir una cosa, que no creen los testigos. Cristo Jesús es Dios. Así nada más. Primera de Juan, capítulo número 4. Es por eso que necesitamos conocer las Escrituras. Iglesia Católica, pues, también con mucho más errores que todos los demás. La adoración a María, los santos, el escapulario, la persinada, no son bíblicos. El bautismo de niños es incorrecto. La pederastía, el celibato, el escapulario, eso no es de Dios, eso no enseña la Biblia. No. La aparición de la Virgen de Guadalupe, y esto fue traído por los españoles, y lo declara la Biblia, ahí está. Entonces necesitamos depender de Dios. Dios es el que nos tiene que ayudar a usted y a mí para podernos rehabilitar. Los 12 pasos, síganos, son importantes, pero no más importantes que la Biblia. Y los 12 pasos dependen de la Escritura, no al revés. Eso lo tengo que dejar así. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.